Saludamos a todos quienes nos están escuchando alrededor del planeta, sea cual sea la hora y lugar, les damos la bienvenida a Permacultura Podcast, un espacio donde conversaremos y aprenderemos sobre este fascinante tema. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es un podcast para viajar por el mundo de la permacultura, por sus territorios, por sus enseñanzas y por varias características que tienen para permitirnos forjar un mundo nuevo. Soy Marcos Toscano y les hablo desde Quito, Ecuador. Y yo soy Pablo Yambías desde Chile. Y esto es Permacultura Podcast. Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Pablo, hola amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a Permacultura Podcast con el mejor viaje a los mejores temas de la permacultura. Como ya saben, estamos revisando los principios de diseño que son prácticamente una guía para conectarnos con el territorio y encontrar las respuestas adecuadas a la hora de diseñar. En esta ocasión estaremos conversando sobre el segundo principio de diseño, que dice así: captura y almacena energía, recoge el heno mientras el sol brilla. Cuando hablamos de captura y almacenaje de energía, no sé si ven esta botellita donde tiene un sol adentro, ¿no? Donde se ha logrado capturar cierto tipo de energía y claro, estamos hablando de varios tipos de energía que nosotros podemos capturar cuando hacemos diseño. Y la idea es que cuando nosotros hablamos de diseño y hablamos de capturar energía, un poco deberíamos reconocer cuáles son las leyes que implican que nosotros lográsemos capturar varios tipos de energía que están dentro del paisaje. Entonces ustedes tienen viento, sol, humedad, presión, lluvia. Todo eso son energías que van visitando a tu sitio, pero vos tienes que tener la capacidad de ir almacenándolas, no dejar que llueva y simplemente se vaya el agua y se acabó. Se acabó este ciclo estacional, porque ojo, no es que te va a llover las 24/7, ¿no? No hay manera de que la energía esté permanentemente ahí, porque son ciclos. Entonces, comprender un poco las leyes energéticas es entender sobre todo cómo es lo que permite esto la sobrevivencia de cualquier factor biótico. Y eso está dado a través de la alimentación. La alimentación es la primera fuente de energía que permite que los organismos vivos evolucionen, estén acorde a su territorio y les permita un poco ir generando la capacidad de ir almacenando. Entonces ustedes ven cómo desde, los animales recogen semillas, todo el mundo se dedica en estos tiempos estacionales a ir almacenando los lobos, ¿no es cierto? Capturan cierto tipo de presas y las dejan enterradas, cuando hay una gran helada o nieve, lo que sea, igual lo dejan enterradas para después saber que ahí está almacenado. Pero el tema, cuando nosotros hablamos de capturar energía, estamos realmente hablando de un tiempo limitado de cosecha y captura y almacenaje de energía antes de que esa abundancia estacional o episódica se disipe. Porque son procesos que están frecuentemente generando desde, imagínense, las glaciaciones están generando topografía. El hecho mismo de cómo cae el agua, cómo mueve la tierra en la lluvia, en los glaciares, y empieza a haber un escenario donde empieza la propia naturaleza a ir capturando estos niveles de energía en varios nichos. ¿Qué es un nicho? No es sino este almacenaje para que cualquier factor biótico, desde un animal, un insecto, una planta, lo que sea, pueda sobrevivir, mantenerse, nutrirse y reproducirse y estar permanentemente adaptándose a su ciclo y a los ciclos permanentes que tiene la naturaleza. Y de esto se trata el tema de capturar energía de una manera que sea lo más óptima posible en el territorio. Bueno, esto hace alusión directa a la frase que acompaña a este principio: recoge el heno mientras el sol brilla. Hay que aprovechar de capturar la energía cuando la oportunidad se presenta. Y en referencia a nosotros podríamos argumentar que todos los seres vivos somos como una especie de baterías andantes, ¿no?
estamos permanentemente en el proceso de capturar y almacenar energía. Exactamente, todos los seres vivos somos eso. Todos los seres vivos necesitamos de la cadena trófica, por ejemplo, la cadena trófica que empieza desde el sol, ¿no es cierto? Un sol que lo que hace es generar a partir de energía lumínica, es capturada esa energía lumínica por las plantas con la fotosíntesis y se convierte en energía bioquímica. Al convertirse en energía bioquímica ya empiezan los enlaces principales de conformación a partir también de los minerales que tiene el suelo y de la captura de carbono y agua. Estamos hablando de, sobre todo, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Esto, el famoso chon, ¿no? que en el colegio nos sacaban la madre con eso para que entendamos, pero es súper simple. Es este enlace el que permite que emerja la planta ya con una capacidad proteica bastante grande y ahí aparece toda este ciclo de alimentación a partir de la cadena trófica. Entonces, claro, empiezan los consumidores primarios. Acuérdense que las plantas son autótrofas, no necesitan de nosotros. Si ustedes miran, estamos trabajando para ellas, ¿no? Todo el rato cómo están, si hay que regarles, si hay que deshiervarles, si hay que... Todo esa onda que nosotros tenemos, somos casi esclavos de las plantas, a pesar de que nos creamos el ser superior, ¿no? Pero lamentablemente lo hacemos tan mal cuando no vamos de la mano de la naturaleza. Y esto hace que nosotros, como dice Pablo, ¿no? Esta batería andante necesita mucha cantidad de energía, y la mayoría de esa cantidad de energía es este conglomerado, esta interacción de energías que va desde el sol, los minerales, el humus, el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno. ¿Cuántas cargas de hidrógeno hay cuando llueve? Y eso es lo que permite el metabolismo para que una planta esté realmente saludable. Entonces, ¿cómo yo lo cosecho? ¿Qué es lo que hago? No es solo dejar que la energía te visite en el terreno, sino que esta energía sea capturada en nichos. David Holmgren plantea 4 nichos esenciales donde como permacultores tenemos que poner énfasis a la hora de diseñar para capturar y almacenar energía. Hablamos de el agua, los árboles, el suelo y las semillas. Analicemos un poco cómo se da esta dinámica. Cuando nosotros hablamos de estos 4 tipos de energías, ¿no es cierto? El agua, estamos hablando de cadenas de hidrógeno que te permite armar, por ejemplo, aminoácidos básicos, metabolismo. Estamos hablando de árboles, ¿no es cierto? Captura de carbono. El carbono como núcleo central de un aminoácido. Acuérdense la fórmula, ¿no? NH2, el amino, un centro de carbono, es como a los lados, ¿sí? Y al frente y atrás. A los lados un NH2, un amino, y al otro lado un oxidil, ¿no? Un COOH, ¿sí? Que eso ya es ácido. Tiene un hidrógeno y un radical. El radical puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un zinc, un boro, o lo que quiera, que son capturados también para formar un aminoácido. Pero el centro es del carbono, y el carbono es el alimento de los microorganismos. Entonces ya tienes, si vos tienes en tu terreno árboles y tienes cuerpos de agua, como un estanque, un lago, una laguna, qué sé yo, una represa, un embalse, cualquiera de estos, tienes grandes cantidades de hidrógeno para empezar el metabolismo de las plantas a partir del carbono. Pero también nosotros tenemos la dinámica que está en el suelo. El suelo tiene que ser un suelo vivo. El suelo es realmente, Fukuoka decía, ¿no? El suelo realmente es la presencia de Dios en la tierra. Claro. Él hablaba, obviamente, no estamos hablando del barbón ahí maloso que siempre está buscando la venganza, y si hiciste algo mal te va a tostar y cosas así, y la culpa y todo. No. Estamos hablando de la dinámica propia de la vida, siempre generando más vida. Y claro, en esa dinámica nosotros vemos que el suelo es el que captura a partir del humus estas cadenas, ¿no es cierto?, de carbono, hidrógeno, el nitrógeno que es aportado con un rayo o con la lluvia que entra
Tenemos que en el aire es el 72% de nitrógeno que está ahí. Y claro, imagínate, nos venden nitrógeno. Monsanto, Bayer nos venden nitrógeno. Es una locura, sí, es totalmente gratis. Y claro, llueve y se mete. Pero ¿qué es lo que hace que esa cadena de carbono, hidrógeno, oxígeno, el oxígeno como aparece igual con la fotosíntesis, con la respiración, etcétera, de la planta, empieza a conformar esta cadenita y meter aminoácidos en forma de savia bruta. Y boom, le lanza por el xilema, que es un haz vascular que está en el tallo, y le lanza del suelo para arriba para que emerja la fotosíntesis. Entonces el sol lo que hace es generar con esta energía lumínica, le transforma a la planta en energía bioquímica y por eso son seres autótrofos. No necesitan de nosotros, no necesitan de nadie realmente. O sea, las plantas son los seres más evolucionados que hay, ¿no? A pesar de que digan lo contrario, pero son los seres que se adaptan impresionante. Vos quitas una capa del suelo, ¿no? La capa vegetal, y una semana después ya está de nuevo ahí. Excepto que al suelo le hayas dado tanto palo y le hayas destruido sus enlaces, entonces ya tienes un desierto. Y aún así es posible darle la vuelta a eso. Por eso son los principios de diseño. Y las semillas... En las semillas, Vandana Shiva hace un cuentito muy, muy interesante, ¿no? Que lo que nosotros tenemos alrededor es un dios, ¿no? Es una energía de un dios que se llama Bija, aquello que se reproduce permanentemente y para siempre. Entonces, claro, hay un dicho, ¿no? En la India: dame un grano de arroz y yo te puedo dar de alimentar el mundo. Y esa dinámica es porque es la abundancia absoluta de la naturaleza. Solo nosotros somos los que tenemos una onda rara que, claro, tenemos una onda rara porque creemos que somos del cuerpo mente y ahí quedó, ¿no? No somos territorio, no tenemos nada que ver con los ríos, no tenemos nada que ver con los ecosistemas. Entonces, claro, es una mirada muy mediocre, muy, no sé, bastante limitada, ¿sí? Y eso hace que nosotros no comprendamos el hecho de la abundancia. Y nos creemos gente que necesita cosas y siempre está con falta de cosas y de compañías y de dinero y de lo que quieras. Siempre estamos en falta. Siempre, y ahí entra toda la psicología, ¿no? El hecho mismo de que somos seres con falta, ¿no? Por eso no podemos ni amar, ¿no? Amar como totalidad, ¿no? Como amar como un proceso que permite que la vida siempre esté emergiendo. Y estos cuatro nobles espacios, ¿no? El agua, en los grandes cuerpos de agua que puede estar en el territorio, los árboles, con toda su dinámica de captura de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, el suelo como suelo vivo, permitiendo que todos los enlaces metabólicos se den a partir de los minerales que están dentro del suelo. Si ustedes miran, todo lo que ustedes miren, todo proviene del suelo, todo. La computadora, sus manos, su ropa, todo, absolutamente. No, es que nada puede provenir sino del suelo. Y finalmente la semilla, como esta lógica de abundancia, que solo planten una semilla y van a ver, cuiden bien a la plantita y van a ver que les da al menos entre 20 a 500, a veces hasta 1500 semillas. Depende del árbol, del granito de mostaza, decía Jesús, ¿no? El Cristo nos hacía notar que es tan ínfimo, pero es tan abundante, tan plétora de miles de posibilidades. Y ese es el centro de captura de energía, ¿no? Esos 4 elementos. Desde la permacultura intentamos a través del diseño que la energía que ingresa al territorio, que suele ser algo escurridiza, no solo lo visite rápidamente, sino que se quede el mayor tiempo posible. Cuando nosotros hablamos de diseño, hablamos entonces de la aplicación de estas leyes energéticas, que es esta capacidad de los seres vivientes en un sistema natural de ir recolectando y adquiriendo energía para su sobrevivencia, su evolución, metabolismo, reproducción. Pero la energía hay que tomar en cuenta que se expande de centros de concentración. Por decirte yo, llueve
y yo le capturo esa agüita en un tanque, ¿ya? Yo le almaceno, pero después yo tengo que dispersarlo. Entonces, hay una suerte de, no lo habla mucho el caso de David Holmgren, pero es una suerte de entropía y sintropía. Entropía es cuando la energía empieza a expandirse, ¿no es cierto? Cuando yo genero un sistema, hay energía que se expande y es muy difícil volver a generar un sistema. Resulta que eso aparece como entropía, pero esa entropía, que para nosotros lamentablemente lo consideramos basura, eso es alimento para otro sistema. Eso es lo muy interesante dentro de todo lo que es la termodinámica, ¿no es cierto? Vemos que todo, absolutamente todo está en entropía, desde una fuente de concentración a una fuente de dispersión. Pero esa fuente de dispersión alimenta a otros sistemas. Eso es un poco lo que la ciencia recién estaba leyendo un artículo súper interesante de la entropía a partir del Big Bang. ¿Qué es lo que sucedía, no? Porque la expansión del universo, y es por este fenómeno termodinámico, entrópico, ¿no es cierto? Pero no es solo eso, sino que también genera subsistemas. Entonces ahí ya tienes, qué sé yo, una galaxia, una supernova, qué sé yo, un agujero negro, todo eso se va formando en virtud de esta expansión energética y esta síntesis de ir almacenando energía para ir reproduciendo modelos que se van adaptando a cierto tipo de dinámicas que nosotros tenemos. Y esto hace que la energía no se degrade en una velocidad tan grande como puede ser el hecho de toda la basura de las ciudades, ¿no? Para nosotros es basura. Pero imagínate, en Quito 62% es residuos sólidos orgánicos, millones de microorganismos. Un montón de energía, ahí puedes sacar biogás, biodigestores, puedes hacer maravillas. Pero el tema es que la tendencia al desorden es la tendencia a la muerte, es lo que tenemos nosotros concebido como entropía, ¿no? La tendencia a que un sistema que nosotros mismos, ¿no? Somos un sistema que va envejeciendo, ya de por sí eso es entropía, y claro, llega un momento en que se enferma y ¡pum!, muere. Y al morir se va a desintegrar. Ahí está la entropía en su forma cruda y dura. Y eso nos permite a nosotros mirar que si es que nosotros, por ejemplo, no hiciéramos esas cosas raras como los cementerios y nos dejásemos estar al lado de un árbol, de pronto el árbol puede recoger eso y es alimento para ellos. De alguna forma le debemos la vida a la entropía, ¿no? Imagínense que el sol se quedase con toda su energía, sus rayitos para sí mismo, simplemente no estaríamos aquí. Claro, pero acuérdate que es entropía, sintropía. Es decir, no es solo el factor entrópico. Lo interesante que ahora la ciencia está como haciendo notar es que este factor sintrópico, que aparece sobre todo con estudios muy interesantes de agroecólogos, en este caso de Ernest Gosch en Brasil, todos los estudios de Ana Primavesi, nos hacen notar que el tema sintrópico es fundamental, pero que parte también en el tema de causa-efecto es muy parecido, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Es muy difícil de entender, excepto que lo mirases desde el pensamiento natural, pero el tema es que siempre está almacenando energía, concentrando energía y después dispersándola, poniéndole dentro del territorio. Y eso es lo interesante cuando yo hago un embalse de agua, yo tengo que dispersarle, no me sirve de nada. Entonces la entropía es básica, es clave. O sea, a la hora de la hora, si vos te pones a ver, no desde el pequeño historia del tipo que está viendo eso, sino desde la gran historia, si es que hubiera ese término, pero van a ver que la muerte no existe. Es lo que hace que Einstein diga que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es que es imposible que nosotros creamos que hay muerte a ese nivel. Entonces, esos niveles nos hacen comprender dinámicas en el diseño que son fantásticas. Para la gran mayoría, cuando escuchamos hablar de energía, se nos viene a la cabeza las clásicas formas de energía que ocupamos diariamente.
la energía eléctrica, la energía calórica, pero cuesta a veces pensar en el árbol, el agua, el suelo como almacenadores de energía. Claro, pero porque ese es el tema del límite cultural que nosotros tenemos dentro del mundo moderno. Nosotros, si no tenemos energía eléctrica, estamos sonados, ¿no? Es como a punta de velita, ¿qué haríamos? Pero el sustrato fundamental dentro de este tema de la energía es ir mirando qué es lo que va a pasar después de que los combustibles fósiles, cuando los combustibles fósiles lleguen a precios reales, ¿no? Cuando por sacar un barril de petróleo yo tenga que poner de energía otro barril de petróleo, el mismo precio. Entonces, claro, ya no hay negocio, ¿no? Entremos en este tema un momento, ya que hemos mencionado este concepto en capítulos anteriores, y hay quienes no saben bien a qué nos referimos cuando hablamos de descenso energético. Tratemos de aclarar un poco de qué va este tema, que es muy importante para entender por qué nosotros pregonamos la necesidad de que la permacultura tome un rol más protagónico en la sociedad. Expliquemos un poquito qué es esto del descenso energético. Estamos hablando de que la capacidad de armar sistemas que tiene sobre todo una civilización entra en colapso. Y eso quiere decir que nuevamente, por ejemplo, aquí en Ecuador, en la época igual de los socialistas del siglo XXI, empezaron a hacer grandes mega obras. Y claro, nunca se dieron cuenta qué es lo que podría pasar si es que había una época estacional sin agua. Y claro, está entrando en colapso todos los sistemas hidroeléctricos, no todos, pero más del 60% están en colapso y probablemente lo mismo puede suceder con el agua, muy probablemente eso se está viendo. Este año ha sido el año más caluroso del planeta. Ahorita Canadá tiene 46 grados centígrados en la época más baja. Es impresionante. Estados Unidos igual. México se está quedando sin agua. Es una cosa catastrófica. Hoy día hubo 48 grados en Siberia. Imagínate, estamos en una cosa, pero realmente al punto de colapso. Y eso es del descenso energético. ¿Por qué? Porque ya no puedes tener nichos de almacenamiento para ir incorporando esta energía y generando el metabolismo específico para los seres vivientes, para el ser humano. Lo que pasa es que siempre creemos que el único ser viviente es el ser humano. Entonces, a partir de eso, todo va a ser para beneficio del ser humano. Pero estamos hablando de todo como un sistema, ¿no? El tema de Gaia. Entonces, el descenso energético, sobre todo basado en los combustibles fósiles baratos, está entrando en colapso. Y nosotros vamos a tener que ir mirando cómo vamos a ir gestionando dentro del territorio enlaces y dinámicas que permitan capturar energía. Y las únicas energías realmente siempre terminan en la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, en esas dinámicas de descenso energético es porque nosotros estamos agotando todos los nichos de concentración de energía que a través de los siglos se fueron dando con varias comunidades bióticas que finalmente por el tema del carbono terminó siendo carbono líquido como el petróleo o el carbón en sí mismo. El tema del descenso energético sí nos debería hacer pensar qué va a suceder después de que el petróleo ya no esté. Ahorita están lanzándose con el tema del hidrógeno, ¿no? Pero todo está basado en petróleo, absolutamente todo. Pero ¿qué va a pasar después de eso? Y la dinámica que nos hace pensar como diseñadores es que nosotros sí deberíamos prever dónde vamos a poner nichos. ¿Qué nichos vamos a poner? Y de nuevo vamos a tener que volver a regresar a lo que hacían antiguamente. Entonces, ahí está diseños hídricos, semillas, agua dentro del territorio, grandes o pequeños cuerpos de agua y todo lo que tiene que ver con la dinámica del suelo. Aquí nos encontramos con lo que podríamos llamar la verdadera riqueza. No la que se acumula virtualmente con más o menos ceros en la cuenta, sino la que permite que surja y se desarrolle la vida. Exactamente, porque el tema del diseño es eso, encontrar la riqueza verdadera para ir almacenándola. Y esa riqueza verdadera son los depósitos de alta calidad energética
que han ido conformando estos nichos, que han ido conformando estos sistemas. Un bosque es un sistema formidable de captura de carbono, de complejos dinámicos sobre la generación de humus, todo lo que tiene que ver con la dinámica de ir gestionando la captura de agua en el propio suelo, depende mucho de un bosque. Y claro, son los sistemas de, llamémosle así, como la riqueza verdadera que nosotros podemos tener, y no es un montón de papelitos, ¿no? Es realmente cómo nosotros hacemos que todos los recursos biológicos y minerales puedan considerarse como incorporación de energía para que los sistemas puedan pervivir. Entonces, desde herramientas, infraestructura, tecnología, el propio ser humano necesita energías simples y complejas. Y esto hace que las fuentes de energía primarias sean la base sustancial, la riqueza verdadera. ¿Dónde yo voy a poner un lago? ¿Dónde yo voy a poner un bosque? ¿Por qué lo pongo ahí? Y ahí ya es el tema de diseño, ¿no? Depende de topografía, línea clave, punto clave, qué es lo que yo hago con respecto a tipo de suelo, cómo es lo que yo voy a ir incorporando capacidades de materia orgánica, porque la materia orgánica es la que permite el complejo húmico arcilloso, porque solo la arcilla y el humus tienen la capacidad de ir generando esta posibilidad de cationización y coloidización, que es generar bodeguitas para que las plantas estén totalmente dispuestas a crecer cualquier tipo de planta, porque estamos cuidando todo el escenario como riqueza verdadera. Y claro, dentro de las dinámicas que nosotros actualmente como diseñadores tenemos que hacer es eso. Cuando a cualquiera de ustedes, a su momento quieran estudiar un curso con quien quiera que sea, en cualquier lugar que sea, hay muy buenos cursos, muy buenos permacultores en todo lado. Bueno, sí, también no hay muy buenos también, pero la mayoría son muy buenos. El tema está en que tienes que hacer diseños donde al menos el 35% sea bosques dentro del diseño, así sea en 2000 metros, no importa. Siempre me gustó esta especie de regla a la hora de diseñar. Primero porque propone un pie forzado, desde donde empiezan a surgir otras respuestas de diseño, pero también por la importancia que representan los árboles en la creación y mantención de ambientes sostenibles. Creo importante mencionar también que tenemos permanentemente ingresos de energía en el territorio, y por lo tanto muchas oportunidades de almacenarla. Por ejemplo, en la elección de materiales de la construcción de nuestras casas, podemos escoger almacenar más o menos energía térmica. Ya hemos hablado de que el barro acumula calor que luego devuelve al ambiente. Exacto. Por eso el tema de todo lo que es la arquitectura con diseños de energía solar pasiva, lo que hace es usar los materiales de una manera tan precisa. ¿Por qué? Porque simplemente vos tienes ahí almacenajes de energía. Entonces, cuando hace mucho sol, vos adentro tienes un frescor impresionante de una casa bien hecha de barro y todo. Cuando hace, en cambio, muy frío y le ha pegado un poquito de luz solar a la pared, ya ahí tienes un almacenaje de energía dentro de la propia casa. Ya no necesitas ni calefacciones ni nada de eso, ¿no? Y eso es el tema del diseño. El diseñador tiene que ir entendiendo estos ciclos de energía. ¿Y por qué yo pongo más paja aquí? Probablemente porque yo necesito más inercia térmica y eso implica que yo tenga que capturar más energía. Entonces yo pongo un poco más de paja y si yo tengo mucho frío, me entran vientos helados, entonces ya no pongo tanta paja porque yo necesito que sea un cuerpo sólido, que no entre el frío y ya. Entonces, donde abro una ventana, donde hago qué sé yo, una estufa rocket fantásticas que te generan la propia calefacción, ¿no? Puedes hacerte un asientito al lado de la estufa y ya tienes un asiento caliente que simplemente está calentando toda la casa. Nuevamente, ¿no? ¿Dónde pongo yo un gran ventanal y dónde no? Va a depender del sol del día, sol de la mañana, si es verano, invierno, qué tipo de estacional de temporada nosotros tenemos para ir diseñando la casa. Las casas no se diseñan y se le pone en el territorio porque qué lindo. No, tiene que haber un diálogo con la naturaleza. Y eso, nuevamente, el pensamiento natural es como el núcleo central, ¿no?
Siempre el pensamiento natural dándonos la pauta. Me parece importante también tomar distancia de la dependencia a la energía eléctrica centralizada, a la que estamos acostumbrados, y acercarnos a un mayor aprovechamiento local a través de la energía solar, eólica, hidráulica, incluso de la propia gravedad siempre presente. Sí, exacto. ¿Justo por qué? Porque nosotros tenemos importantes fuentes de energía que actualmente no son muy bien usadas, ¿no? Sin embargo, estamos rodeados completamente de energía. La idea es que nosotros la tengamos disponible y le usemos mejor de la mayor opción de autosuficiencia, entre comillas, ¿no? Porque no es que podamos ser totalmente autosuficientes, es imposible, porque siempre dependemos, nuevamente, el alimento dependemos de un entorno. Y el tema es que la energía solar, la energía eólica, la biomasa, el agua corriente, ¿no es cierto? Todo el sistema hídrico donde nosotros podríamos hacer desde, irrigación, electricidad, con la biomasa igual nosotros podemos tener un sistema de árboles, de arbustos para ir capturando esta biomasa, vida, ¿no? Es decir, una masa de vida donde se genera el proceso vida y muerte, ¿no? Entropía, sintropía permanentemente. Y los bosques como combustibles y como todo lo que tiene que ver con, fibras, leña, todo, absolutamente todo eso. Pero claro, si es que yo debería elegir entre, calentar la estufa o generar suelo, genero suelo, ¿no? Preferible. Entonces, por eso mismo el diseñador tiene como punto clave de entender por qué es que en los diseños se habla del 35% del diseño debería ser árboles, ¿no? O arbustos bastante significativos, leñosos, para que nos den esta capacidad. La energía solar puedes hacer desde secado de madera, diseño solar pasivo, puedes hacer tecnologías apropiadas desde hornos solares, cocinas solares y energía eólica para bombeo, generación de electricidad. Todos estos son escenarios bastante interesantes donde ustedes a nivel de bioarquitectura, por ejemplo, en los airships, ¿no? Es las naves de la Tierra, no me acuerdo el nombre ahorita del arquitecto que hace, pero es muy interesante porque ni siquiera se conecta ni al sistema eléctrico de la ciudad, ni tampoco a todo lo que tiene que ver con el alcantarillado y todo eso, porque todo eso está fluyendo permanentemente como un reciclaje permanente, que es otro de los puntos de principio de diseño, para ir gestionando esta energía, estas fuentes de energía permanentes, como procesos de ir capturando, almacenando energía, sobre todo pensando en que el territorio está repleto de una plétora impresionante: agua, luz, sol, humedad, presión, energía lumínica, todo, el suelo mismo, el humus, los minerales que tiene el suelo. Eso es la energía verdadera, realmente la energía verdadera y si ustedes miran todas las grandes civilizaciones con sus imperios y todo, han estado al lado de una gramínea. Entonces, sea el maíz, sea el trigo, la cebada, el centeno, lo que quiera, siempre han crecido a partir de eso. ¿Por qué? Porque es energía capturada, son centros de energía. Colapsado el suelo, listos todos. Simplemente estamos jugando con nuestra autodestrucción, ¿no? Pero bueno, el ser humano es bastante interesante en su capacidad de autodestruirse. Interesante en el sentido de que más bien desinteresante, porque no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo, a pesar de que conciencialmente sabe que está destruyendo. Es como, no le importa mucho. La única explicación plausible es que estamos profundamente dormidos. Vivimos en un estado entre el sueño y la conciencia que no nos deja ver siquiera nuestra propia destrucción. Pero creo que como el agua nos está llegando al cuello, ya hay muchos quienes se están dando cuenta de la situación en la que estamos. Y por eso hacemos esto. Y tratamos de entregar herramientas de este sistema de diseño que nos permite enfrentar la situación en que nos encontramos.
con esto creo que ya les dejamos con el bichito así, como para algún rato. Pablo va a dar cursos, yo también doy cursos, entonces cualquier rato que ustedes quieran coger un curso de estos, van a mirar lo significativo y apasionante que es diseñar un territorio, porque es diseñarse uno mismo dentro del territorio. Con esta invitación a quienes estén resonando con lo que hablamos en este podcast y quieran tomar algún curso de diseño, sepan que siempre dejamos en la descripción del capítulo los enlaces a las páginas de Marcos, donde frecuentemente se están ofreciendo cursos sobre el tema. Agradecemos que nos hayan dedicado parte de su tiempo para compartir con nosotros. Gracias a ti, Marcos, también. Gracias, Pablo, gracias todas y todos. Esperamos que este podcast les sirva de mucho para inspirarse, para estar alegres y que no nos cojan tristes para nada, absolutamente para nada. Tenemos que sacar toda la alegría que está y la abundancia que está en la naturaleza como fuente sustancial, así como un paso para ir al pensamiento natural. Entonces, espero que haya sido de mucha inspiración. Y como siempre los dejamos invitados a que nos sigan en su emisor de podcast favorito y en nuestras redes sociales. Un abrazo grande para todos. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.